Masejet Sotá Daf Javjet Amud Aleph 28a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. Dice la Gemara, Oto Leman. Nosotros mencionamos en la Mishnah, al principio en la Mishnah, en la clase anterior, que la Mishnah nos dice que de la misma manera que Shem Shehamaim Botkimotá, Kahamaim Botkimoto, de la misma manera que cuando la mujer toma las aguas amargas, las aguas la verifican a ella, ¿sí? También las aguas, cuando ella las toma, la verifican a él. La pregunta es, ¿quién es ese él? Dice la Gemara, Ilema la Baal Mayavi, Vejiteima de It Beavon Bat Kilemaya, que It Beavon bedide mi Bat Kilemaya le dida, Veatania Venika Ish Meavon Veaisha, Haitisa et Avona, Bisman Shish Menuke Meavon, Amaim Botkim et Aisha, Ena Ish Menuke Meavon, Ena Amaim Botkim et Ishto. Dice la Gemara, si tú me dices que el él, este él se refiere al esposo, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué hizo de mal el esposo? Que el agua tiene que verificar a alguien que sospechamos, pero el esposo, ¿qué sospechamos sobre él? ¿Qué me vas a decir? No, que es el esposo y sospechamos que puede ser que él tiene un pecado. ¿Qué pecado? Que puede ser que cuando la llevó a la sotá, a su esposa, al Bet Hamikdash a tomar las aguas, él tiene prohibido que tener relaciones, cohabitar con ella, y sospechamos que puede ser que él habitó con ella. Entonces, cuando ella toma las aguas, nos dice la Mishnah que se le verifica a ella si tuvo relación con un segundo hombre, y también se le verifica a él, al esposo, a ver si tuvo relaciones con su esposa posterior a la estira. Pero dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque si efectivamente nosotros sabemos de que él se encerró con ella en un cuarto, sí, después, antes de ir al Bet Hamikdash, después de que tuvo este incidente con este segundo hombre, las aguas no le sirven a ella, no la verifican a ella. Todo, como está escrito en la Baraita, Venika Ishmeavon, cuando el esposo está limpio de pecado, ahí es cuando Haisha Aitisa et Avona, ahí es cuando la mujer le va a recibir consecuencia por su pecado con el segundo hombre y las aguas le van a afectar. Pero si el hombre, si su esposo pecó y estuvo con ella, pues el agua no le va a afectar tampoco a ella. Entonces dice la Mara, no me cuadra. Si tú me dices que el tema es que el caso es que lo verificamos a él, se refiere al esposo, porque estamos hablando de un caso que cohabitó con ella, pero si cohabitó con ella, entonces las aguas no tienen efecto también con ella. ¿Sí? Ni con ella, no tiene ni con ella ni con él, entonces no me cuadra. Se vuelve la pregunta, ¿qué es lo que se refiere en la Mishnah cuando nos dice de la misma manera que el agua la verifica a ella, también la verifica a él? No puede ser que ese él es ¿quién? El esposo. Entonces, ¿quién es? Dice la Gemara, ve'el a la boel. Litni kidektani seifa, que Shem she'asura la bal, kach asura la boel, leolam la boel, ve'reish aidi de tana, ota, tani oto, ve'seifa aidi de tani bal, tana boel. Dice la Gemara, entonces tenemos que decir que a él se refiere a ¿qué? Él se refiere al sospechoso. O sea, que de la misma manera que las aguas, cuando la mujer sota toma las aguas, la verificamos a ella si cohabitó con un segundo hombre o no, también cuando ella toma las aguas, causa una verificación en él. ¿Qué significa en él? En el sospechoso, en el segundo hombre. Pero pregunta la Gemara, si es así, ¿por qué la Mishnah me dice a él? Que me diga al boel, al sospechoso. Que me diga directamente, claramente, no me diga a él y me lo deja así en el aire. ¿Cuál es la explicación de él? Que me diga claramente el boel. ¿Qué es boel? Este segundo hombre, el sospechoso. Y es más, en la continuación de la propia Mishnah, nos dice, de la misma manera que está prohibida para el esposo, está prohibida para el sospechoso. O sea, sí se menciona en la continuación claramente la palabra, en la continuación de la Mishnah la palabra boel claramente. Porque aquí no se dice también, en vez de él, que se mencione sospechoso claramente. Dice, te voy a explicar. En verdad, a él se refiere al sospechoso. Y la razón que se mencionó él y no se habló claramente sospechoso es porque al principio de la Mishnah nos dice a ella, y lo contrario de ella, para el masculino, ¿qué es? Él. En la segunda parte de la Mishnah se menciona al esposo. Entonces, si se menciona al esposo, yo no puedo mencionar el contrario, quiero decir al esposo y el sospechoso. ¿Qué digo entonces? Tengo que mencionar esposo y sospechoso, porque ambos son él, ambos son masculinos. Entonces, por eso, en la primera parte de la Mishnah que menciono ella, entonces es suficiente que diga que lo que cuadra con esa palabra, el masculino, que es él. En la segunda parte de la Mishnah que menciona al esposo claramente, pues tengo que mencionar al sospechoso también claramente, pero de todas maneras la Gemara responde que efectivamente cuando la Mishnah nos dice que las aguas la verifican a ella y a él, ¿quién se refiere a él? ¿Se refiere a él quién? El sospechoso. Muy bien, sigue diciendo la Gemara, Sheneemar ubau, Ibaleu, bau ubau ka'amar, o ubau ka'amar. La Gemara dice lo siguiente. En la Mishnah nosotros mencionamos que está escrito dos veces, o mejor dicho, está escrito en la Mishnah está escrito que está escrito ubau. ¿Sí? De ahí aprendemos que las aguas afectan a ella
y a él, como explicamos antes, al sospechoso. ¿Por qué? Porque está escrito ubau, ubau. La pregunta es, ¿qué se refiere la Mishnah a decir aquí? Se refiere a decir que está escrito en verdad una sola palabra en la parashá de Sotá, ubau, y ya que está escrito con la vav al principio, es como si fuera que está escrito dos, como si fuera que está escrito una sola vez, ubau, y por lo tanto lo divido en dos, la vav, y después bau, que es como si fuera que son dos. O sea que nosotros sí dorshim las vav. O que la Mishnah se refiere a decirnos que efectivamente hay dos palabras completas en la Torá que se llaman ¿qué? Una ubau y otra también está escrito ubau. O sea, no por la vav, sino porque claramente están escritas las dos palabras. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, voy a tratar de solucionar esta duda de la continuación de la Mishnah Tashema, que Shem Shasura la Balka Hasura la Bol, Shenemar Nitmea ve Nitmea. Dice la Gemara, en la continuación de la misma Mishnah, el mismo autor, el mismo Taná, dice que de la misma manera que la mujer queda prohibida para el esposo, también queda prohibida ¿para quién? Para el sospechoso, para el Boel. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque está escrito Nitmea ve Nitmea. O sea, este Taná es Rabbi Akiva, ¿sí? Rabbi Akiva nos dice que ya que está escrito la palabra ve Nitmea y hay una vav extra, es como si fuera dividido, es como si fuera que está escrito dos veces, Nitmea y ve Nitmea, la vav y Nitmea. Otra vez, está escrito una sola palabra ve Nitmea, pero está la vav. ¿Para qué? Para decirte que hay dos prohibiciones para dos personas. La vav para alguien y Nitmea para el otro, ¿sí? Dice la Gemara, aparentemente, esta continuación de la Mishnah es el mismo Taná, el mismo Rabbi Akiva de la primera parte de la Mishnah. Entonces vemos que de la misma manera que en esa segunda parte de la Mishnah, el Taná Rabbi Akiva sí doresh el vav, y dice que cuando hay una vav es como si fuera que está escrito dos veces. Entonces aquí también cuando está escrito la palabra ubau, aparentemente sí doresh el vav, y no es necesario que tengamos dos palabras ubau, sino el hecho que tienes una sola palabra que te dice ubau, la divido entre la u y la bau, y es como si fuera que está escrito dos veces. Sin embargo, pregunta la Gemara, ¿vadain tiba nitmea venitmea ka'amar o im nitmea venitmea ka'amar? Tashema midektan niseifa rebi omer sheni pamim amurim parasha venitmea venitmea echad labal vechad laboel michad al bekiva vav kadarish. Dice la perfecto, trajiste una prueba buena, pero ¿quién te dijo que efectivamente cuando Rabbi Akiva nos dice la fuente de nitmea venitmea se refiere a que doresh el vav? Se refiere a una sola palabra que tiene una vav y es como si fuera que está escrito dos veces. Puede ser que se refiere que efectivamente está escrito dos veces en la Torah la palabra venitmea venitmea. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no puede ser. Ahí seguro cuando es benitmea, seguro que es por la letra vav, es que añade una más, y no porque está escrito dos veces benitmea. ¿Por qué? Porque más adelante en la Mishnah hay otra opinión que discute, y es la opinión de Rebbi que dice, no señor, no es por la vav de benitmea que está escrito dos veces. Dice Rebbi, discute con esta Rabbi Akiva, dice, no es por la vav de benitmea, no es porque está escrito una sola vez benitmea y la vav es como si fuera dos veces, sino porque está escrito claramente la palabra benitmea dos veces. Entonces, si Rebbi dice así, seguro Rabbi Akiva, ¿qué opina? La primera opinión, que no es porque está escrito dos veces, sino por la vav. Sabemos que Rabbi Akiva, el hecho que está escrito la vav es suficiente para duplicártelo, porque él doresh vavim, él sí estudia las vav que hay. Entonces, por lo tanto, ya que la primera parte seguro es por la vav, entonces también podemos decir que la primera parte de la primera parte, el ubau, es una sola palabra, que nosotros dorshim, la primera vav, es como si fuese que está escrito dos veces, aunque no está escrito dos veces, el hecho que está escrito una sola vez con la vav, es como si fuese que está escrito dos veces. Entonces, básicamente acabamos de mencionar una discusión entre Rabbi Akiva y Rebbi, ¿sí? Si dorshin vavin o no. Si cuando hay una vav extra, la agarramos y la estudiamos para enseñarnos algo o no. Repito, según Rabbi Akiva, el hecho que está escrito ubau, esta vav al principio está extra, ¿sí? Ubau, entonces decimos que es como si fuera que está escrito ubau, ¿sí? Y Rebbi dice, no, también si es una vav extra, no se estudia, no se llama no dorshin vavim. Según Rebbi, según Rabbi Akiva, sí dorshin vavim. Por lo tanto, viene la Gemara y nos resume y nos dice lo siguiente. Ilkach, le Rabbi Akiva, shita krae ketive. Had le tzava dida, vechad le tzava dide, had le asiya dida, vechad le asiya dide, had le idia dida, vechad le idia dide. Rebi tlata krae ketive. Had le tzava a, vechad le asiya, vechad le idia. Dice la Gemara, saliendo de este punto, de que efectivamente discuten Rabbi Akiva y Rebbi si dorshim las vav extras o no. Entonces, básicamente, en el tema de la sotá, está escrito la palabra ubau hamaim. Las palabras ubau hamaim están escritas 3 veces. Y todas las 3 veces están escritas ¿con qué? Con vav. Ubau hamaim. Es vav. Según Rabbi Akiva, que dorshim vavim, entonces tenemos básicamente en esta parashá 6 cosas que nos vienen a enseñar esas palabras. 3 de las palabras, más
3 de la vav de cada palabra. Sin embargo, según Rebbi, que no Dorshin Vavin tenemos nada más 3 cosas para enseñarnos. ¿Correcto? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Nos dice la Gemara, según Rabbi Akiva, ¿cuáles son las 6 cosas, perdón, según Rabbi Akiva? El primero nos viene a enseñar el comando que Hashem le ordena a las aguas que den un efecto mejor dicho, el comando, la orden que Hashem le da a las aguas que tengan efecto cuando la mujer beba las aguas, que tengan efecto y la afloje y le estanche le afloje el muslo y le estanche su estómago. El segundo es el comando del sospechoso, para el sospechoso. El comando que Hashem le da a las aguas para que tenga efecto para la mujer, que le afloje y le ensanche su estómago, y también para el sospechoso. Ese es el segundo. El tercero es ¿para qué? Para la ejecución, para que Hashem nos demuestre y le prometa al pueblo de Israel, básicamente, que una mujer que tuvo una relación así va a tomar las aguas y va a tener esa maldición. Cuarto, para enseñarnos el comando y la orden que Hashem nos da al pueblo de Israel y nos promete que estas aguas que ella toma no nada más le van a afectar a ella, sino va a tener un efecto y una ejecución también ¿en quién? En el sospechoso. Quinto, para enseñarnos que el orden de la ejecución, ¿sí? Es que primero se le va a ensanchar el estómago y luego aflojar el muslo de ella. Y el sexto, para enseñarnos también el orden de él, que primero se le va a ensanchar el estómago de él, del sospechoso, y luego aflojar el muslo. Estos básicamente los 6 palabras, lo que nos viene a enseñar según Rabbi Akiva. Y según Rebbi, que hay 3 que nos viene a enseñar. Dice, uno, para enseñarte el comando que Hashem le da la orden a las aguas que tengan efecto, sin especificarte a ella o a él. Otro, para enseñarte la ejecución, la promesa que Hashem le dice al pueblo de Israel, que estas aguas van a tener una ejecución, van a tener una acción. Y la tercera, para enseñarte el orden de la ejecución, que primero es el estómago y después es el muslo. Pregunta la Gemara. O sea, básicamente son los mismos estudios, solo que Rabbi Akiva divide el estudio entre ella y él. Y Rebbi dice el mismo estudio, pero general. Cada uno es general, que va a pasar esto, que va a pasar esto, pero no especifica ella y él. Pregunta la Gemara de Rebbi, que según Rebbi, ¿dónde vamos a aprender esta regla que vimos en la Mishnah? Que de la misma manera que el agua tiene un efecto con ella cuando ella lo toma, también tiene un efecto con él cuando ella lo toma. ¿Cómo sabemos eso? Según Rabbi Akiva está todo claro. ¿Por qué? Porque él estudia cada versículo de que mencionamos para ella y para él. Entonces estamos claritos. Pero según Rebbi, que no lo estudia para ella y para él, entonces ¿de dónde aprendemos que esas aguas tienen un efecto cuando ella lo toma, también para ella y también para él? ¿Cómo sabemos eso? Dice la Gemara Nafkale Midetania. Latzvot baten velanpil yarech bitnoi berejo shel boel. Ata omer bitnoi berejo shel boel. Bueno, la bitna bereja shel nivelet que llegó, mezata bitna benafla bereja bitna bereja shel nivelet amur, mani me caen litzvot baten nipel yarech bitno berejo shel boel. Dice la Gemara, eso lo aprendemos ¿de dónde? De otra baraita, de otro lado. ¿Cómo sabemos que también esas aguas afectan al sospechoso, también a él? De otro lugar. Está escrito en el versículo Litzvot beten velanpil yarech, que las aguas van a venir y van a ensanchar el estómago y aflojar el muslo. Eso nos viene a enseñar que está hablando de ese estómago y el muslo que acabamos de mencionar en el versículo. Está hablando del estómago y muslo ¿de quién? De él. ¿De quién te dijo? Puede ser que se refiere al de ella. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo sabes que le va a pasar eso? Dice, no, porque ya el de ella ya fue dicho. Ya está escrito en el lenguaje femenino, se le ensanchará su estómago de la mujer y se le aflojará su muslo. Entonces, ¿por qué está repetido otra vez y dice nuevamente que se le ensanchará su estómago y se le aflojará su muslo? Seguro que esa segunda vez que está repetido es ¿para quién? Para enseñarnos que también le va a pasar a él. Así nos dice esta opinión. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo Rebbi va a saber que las aguas van a tener efecto con él también? Aquí está la repetición de que está escrito 2 veces. La primera vez está escrito sobre ella que se le va a ensanchar el estómago y aflojar el muslo. Está escrito una segunda vez que se le va a ensanchar el estómago y aflojar el muslo. ¿Para quién fue esa segunda vez? Para enseñarnos que también para el sospechoso. Dice la Veidach, ¿sí? Dice la Gemara, y Rabbi Akiva, ¿qué va a opinar
porque él trae las otras fuentes, porque no te lo aprende de aquí. Dice, o sea, ¿qué va a hacer con esa segunda vez que está escrito? Mejor dicho, ¿qué va a hacer con esa segunda vez que está escrito esta exa? Dice, no, eso es para enseñarte otra cosa. Como sabemos, como ya explicamos anteriormente, el Cohen cuando le jura a la mujer que le va a pasar lo que le va a pasar, le dice primero, le menciona primero que se le va a aflojar el muslo y luego se le va a ensanchar el estómago. Entonces es importante, como vimos anteriormente, que le aclare, aunque el orden de la maldición es así, pero en verdad el orden de la realidad, de la ejecución, primero que es al revés. Primero, como el agua primero va ¿para dónde? Para el estómago. Entonces primero se le ensancha el estómago y luego el muslo. Entonces, por eso el Cohen vuelve y le dice, por eso está ese segundo versículo adicional, para decirnos que el Cohen, después de la maldición que le dijo al principio, le vuelve y le dice el orden correcto para que después no digan que el agua no tuvo el efecto adecuado según el orden mencionado. Entonces, básicamente, esa segunda vez que se menciona extra, que se le va a ensanchar el estómago y luego el muslo, se refiere a decirte que el Cohen, después de que le dijo la maldición, que fue dicho en un orden diferente, tiene que aclararle el orden real, y eso es lo que nos viene a enseñar ese segundo versículo. Veidach y Rebi, Rebi, ¿qué va a hacer? En verdad se necesita también para eso. Entonces, porque él aprende que es para enseñarnos que Shem Shamaim Botkimoto, Kach Botkimoto. Dice la Gemara, no, él te puede enseñar los dos. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, que nos viene a enseñar nada más que el agua verifican a él también, ¿sí? Hubiese sido suficiente que el versículo diga, el segundo versículo, Bitna Virejea, su estómago y su muslo de ella, en lenguaje femenino. ¿Por qué nos dice Beten Veyerej? ¿Por qué no dice en general estómago y muslo? Que nos diga Bitna Vireja, como está escrito en el primer versículo, si es que se refiere a eso. El hecho que está escrito Beten Veyerej Stam, sin especificarnos qué estómago, el estómago y el muslo de quién, mashma que se refiere también a qué, a decirnos también una cosa, decirnos el orden del muslo y del estómago y el muslo de ella, pero también al mismo tiempo para decirnos que también aplicaría para el estómago y muslo de él. Ve Makule la Judea, te dice la Gemara según Rebi, ¿por qué no podemos decir que el versículo todo va únicamente para enseñarnos que las aguas le afectan a él? Pero ¿quién te dijo que le viene a enseñar también el orden? ¿Sí? El orden del proceso de la ejecución. Imken lichtov bitno virejo, mai beten veyarech, shmaminetar, te dice la Gemara, no, si hubiese sido solo para enseñarnos que el agua le afecta a ella nada más, que el agua le afecta a él también, ¿por qué no me lo dice en lenguaje masculino? Bitno, ¿sí? Y yerejó, su estómago y su muslo en lenguaje, su estómago y su muslo en lenguaje masculino, para decirnos que le afecta a él y ya. El hecho que está escrito beten veyerej, estómago y muslo, en ningún lenguaje, ni femenino ni masculino, stam, más para que nos viene a decir dos cosas. Una, que aplica también para él, que también la ejecución aplica para él, y dos, que el orden de la ejecución no es primero el muslo y después el estómago, sino el estómago y después el muslo. Así la Gemara culmina con esta discusión de Rabbi Akiva y Rebi. Seguimos adelante. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yoshua, Kajedesh Zecharia Vejuletanu Rabbanan. Dice la Gemara, Shalosh Peamim Amurim Parasha Im Nitma'a Venitma'a. Lama. Está escrito en la Torah la palabra Nitma'a 3 veces. Im Nitma'a, Nitma'a, Venitma'a. ¿Están escuchando bien? Otra vez. Im Nitma'a, Nitma'a y Venitma'a. ¿Para qué se necesitan 3 veces escritas estas palabras? O sea, básicamente, Nitma'a se impurificó y queda prohibida. ¿Sí? Dice la Gemara, te voy a explicar para qué. Ejad la bal, vejad la boel, vejad li truma. Dibre Rabbi Akiva. Viene Rabbi Akiva, nos dice, te voy a explicar. Uno para enseñarnos que la sotá queda prohibida para su esposo. Otro para enseñarnos que la sotá queda prohibida para el sospechoso. ¿Sí? Y otro para enseñarnos que la sotá queda prohibida para teruma. Si ella era esposa de un cohen o era hija de un cohen, no puede comer teruma hasta que tome las aguas y verifiquemos qué pasó. ¿Está claro o no? Así dice Rabbi Akiva. Entonces, uno para enseñarnos que queda prohibida para quién, la sotá, antes de tomar las aguas queda prohibida para el esposo. 2, para queda prohibida para él, sospechoso. Y 3, que queda prohibida en caso que podía comer teruma, que queda prohibido para comer teruma. Así nos dice quién, Rabbi Akiva. Viene Rabbi Ishmael y le dice, Amar Rabbi Ishmael Kalvahomer, Uma grusha shemutret litruma asura lekeuna, zosha asura betruma enodin shete asura beklejeuna. Viene Rabbi Ishmael y le dice, no es necesario aprender para keuna, ¿sí? Y no está tan claro lo que dice, ahorita me explico. Dice Rabbi Ishmael, podemos estudiar un Kalvahomer, no es necesaria una fuente clara para eso, ¿sí? No es necesaria una fuente para enseñarnos que una sotá queda prohibida para un cohen, en caso que se le murió el esposo y no llegó a tomar las aguas, ¿sí?
que ahí hubiésemos podido decir que se puede casar con un Cohen porque es viuda. Dice la Gemara, no, está prohibida y no necesitamos una fuente para eso. ¿Por qué? Porque hay un Kalvajomer. Si la hija de un Cohen divorciada, ¿sí?, que se divorció de un Israel sin tener hijos con el Israel, de un hombre de Israel sin tener hijos con Israel, la halajá es que vuelve a casa de su papá y puede comer terumá, y aún así, ya que es divorciada, no puede casarse ¿con quién? Con otro Cohen, ¿sí? La sotá, que está prohibida para comer terumá, como nos enseñó Rabbi Akiva, que lo aprendemos de uno de los de Inditma, ¿sí?, no es kol shiken, de que va a quedar prohibida para casarse con un Cohen. Ese es el Kalvajomer que hace Rabbi Ishmael. Otra vez, Rabbi Ishmael hace el siguiente Kalvajomer. Si una hija de un Cohen divorciada que puede comer terumá y aún así está prohibida para casarse con un Cohen, kol shiken la sotá, que está prohibida para terumá, de que no se va a poder casar con un Cohen. Entonces, básicamente nos dice Rabbi Ishmael de que la sotá tiene prohibida casarse con un Cohen en caso que le murió el esposo y no alcanzó a tomar las aguas, tiene prohibido casarse con un Cohen. ¿Y dónde lo aprendemos? De Kalvajomer, ¿sí? Les adelanto, entre paréntesis, aparentemente Rabbi Ishmael aquí le responde a Rabbi Akiva algo nada que ver, porque Rabbi Akiva dijo que hay 3 nitmea en la Torah. Uno para enseñarte que, vuelvo atrás un poquito, uno para enseñarte que la sotá queda prohibida para el esposo, otro para el sospechoso, y otro para ¿quién? Para comer terumá. Y Rabbi Ishmael dice, no necesita versículo. Eso es Kalvajomer. ¿Qué no necesita versículo? ¿Para qué no necesita versículo? Rabbi Ishmael le dice otro punto más. No necesita versículo para que quede prohibido para que una, pero Rabbi Akiva nunca te habló de eso. Rabbi Akiva te habló de que queda prohibido para el esposo, para el sospechoso y para terumá. Nunca te mencionó si tiene prohibido o permitido casarse con que una o no. Rabbi Ishmael evidentemente dice y que una también está prohibido y no necesita versículo. Como si fuera que Rabbi Akiva dijo que sí necesita versículo. No está claro aquí lo que está pasando. Pero de todas maneras, así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara y sigue analizando lo siguiente. Matan mudomar vehi nitmea vehi lo nitmea. Im nitmea lama shota veim lo nitmea lama mashka. Magid lecha katuv shesafek asura. Ahorita viene la Gemara y nos habla de la parashat total. En la parashat está escrito vekinet ishto vehi nitmea. Le hizo quinú a su esposa y ella se impurificó. O sea, ¿qué significa se impurificó? Tuvo relaciones, cohabitó con un segundo hombre. Después, en la continuación del mismo párrafo, dice ahí, o avar la bruachkina vekinet ishto vehi lo nitmea, que no se impurificó. Dice la verdad, no entiendo. Si se impurificó, pues ¿para qué toma las aguas? Todo el proceso, todo el tema de tomar las aguas es ¿para qué? Para verificar si lo hizo o no lo hizo. Si el versículo me dice que está hablando en un caso que se impurificó, pues no es necesario tomar las aguas. Y si no se impurificó, tampoco es necesario tomar las aguas. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Dice lo que se refiere aquí es el versículo es que tenemos duda si se impurificó o no se impurificó. Por eso al principio dice se impurificó, después dice no se impurificó. O sea, tenemos duda, tenemos afek. Y vemos de la Torah que mientras que no ha tomado las aguas, ella queda prohibida. O sea que safek le jumbra, en este caso. ¿Estamos claros o no estamos claros? Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara nos dice, una vez ya tenemos esta claridad, que cuando tenemos duda, antes que tome las aguas, tenemos duda si cohabitó o no cohabitó con un segundo hombre, entonces ella queda prohibida. Por lo tanto, mikana tadan le sheretz, umasota shelo asaba shoge kemezid. ואונס כרצון, עשה בה ספק כוודאי, שרת שעשה בו שוגג כמזיד, אונס כרצון אינו דין שיעשה בו ספק כוודאי. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Una vez tenemos este caso en Sotá, podemos aprender de Sotá para el resto de las Tumá. Sotá también es un tipo de Tumá. Si ella tenemos dudas, si ella nitmet, si ella se impurificó, si ella cohabitó con un segundo hombre. Y tenemos duda, hicimos lejumbra, queda prohibida hasta que tome las aguas, ¿sí? Dice la Gemara, una vez estudiamos sin Sotá, podemos aplicar esto mismo en el resto de las Tumá que hay. Por ejemplo, Sheretz. ¿Qué es Sheretz? Uno de los Shmoná Sheratzim, de los 8 reptiles que están escritos en la Torá, que se murieron, que están muertos, es Abba Tumá. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo duda si ese Sheretz tocó algo puro o no? Aparentemente vemos de acá que ¿qué? Que es impuro. De la misma manera que aquí en la Sotá tienes duda, y mientras que no tome las aguas la prohíbes, igualmente en Sheretz, cuando tienes dudas si un reptil muerto que es Tumá tocó algo puro, vamos a decir que ¿qué? Que Misafek es impuro. ¿Y cuál seguro que lo puedo comparar con Shiken, que lo puedo comparar? ¿Por qué? Porque si una Sotá, hay diferencia entre cuando fue hecha una acción involuntaria o con intención, o voluntaria. Si fue Shogeg está permitida con la Sotá. Si fue Mezid está prohibido. Igualmente, si fue fuerza mayor, si fue violada, la mujer está permitida. Solo si fue con voluntad, razón, ahí es que queda prohibida. Y aún así, cuando hay duda,
decimos que ¿qué? Asur. Kol shiken en lo que es un sheretz, en lo que es tuma, que no hay diferencia entre shogeg, mezid, ones, razón. No hay diferencia si fue voluntario o no voluntario, sin querer, queriendo, lo que sea. El hecho que tocó ya se purifica. Entonces, kol shiken, que es mucho más estricto, y por lo tanto vamos a decir que ¿qué? Que cuando hay duda, seguro va a quedar prohibido. Así nos dice la Gemara. Y sigue diciendo la Gemara, la Baraita, umimakom shebata, masota reshut yachid, av sheretz reshut yachid. Y ya que tú aprendes, cuando hay una duda en sheretz, cuando hay una duda en un reptil, decimos que es lejumbra y prohibimos, ¿sí? ¿Por qué prohibimos? Porque lo aprendemos de ¿qué? De sotá, que también es sotá safek, esa es la fuente. Ya que aprendes de sotá, entonces tenemos que irnos hasta el final de sotá. En sotá, todo lo que aplica es, todo lo que decimos duda y somos lejumbra es cuando las tirá, cuando la duda nace en ¿dónde? En un recinto privado, que fue el caso de la sotá, que ella cohabitó con un hombre en un recinto privado y tenemos duda. Igualmente, y ahí es cuando decimos que safek lejumbra y estamé. Igualmente dice la Gemara, cuando tenemos safek tumá de sheretz, tenemos duda de la tumá de sheretz, que aprendemos de sotá, que somos lejumbra y dejamos tamé, es únicamente cuando la duda fue en ¿dónde? No en la calle, sino en un recinto privado. Y seguimos estudiando de sotá también. Umá sotá davar sheyesh bodad Israel, af sheretz davar sheyesh bodad Israel. Y por lo tanto también aprendemos de la misma manera que sotá es un caso de una mujer que ella tiene dat para ser preguntada. O sea, le pueden preguntar a ella, ¿tuviste relación o no tuviste relación? Y ahí es cuando decimos que cuando tenemos duda, ¿sí? Cuando tenemos duda ahí decimos que ¿qué? Que somos lejumbra. Igualmente el sheretz es únicamente cuando el sheretz tenemos dudas si tocó, por ejemplo, una persona. Que la persona también se le puede preguntar si se purificó o no. Y al final no lo puede responder, pero tiene dat Rishael. Ahí es cuando decimos que ¿qué? Ahí es cuando decimos de que safek tum'a es lejumbra. O sea, si tú quieres aprenderme de sotá, tienes que cumplir todas las condiciones. Safek tumá, vamos lejumbra y impurificamos cuando se cumplen las dos condiciones como sotá, cuando es en un recinto privado y adicionalmente cuando no es el reptil, sino hay una persona en la mitad que tiene dat lishael que uno le puede preguntar, aunque no sepa, pero tiene dat normalmente. ומכאן אמרו, דבר שיש בו דעת להישאל ברשות היחיד ספקות טמא ברשות הרבים ספקות האור, ושאין בו דעת להישאל בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים ספקות האור. De aquí dijeron y de aquí concluyeron básicamente que cuando es algo que uno le puede preguntar, o sea, cuando es una persona, ¿sí? Y hay una duda sobre eso, en tumá o en lo que sea, cuando es en reshut hayahid, ahí aplica la regla que ¿qué? Safek tamé. Cuando es en reshut harabim, safek tahor. Pero si no en Bodat Israel, si no es una persona, si no es una cosa o es un animal, ahí ya sea que sea en Reshut Hayahid, ya sea que sea en Reshut Harabim, Sefekó va a ser, cuando hay Safek va a ser Taor. O sea, básicamente para poder comparar con Sotá, que digamos Safek de Oraitá Lejumbra, no Safek, Safek Tum'al Lejumbra, e impurificamos, tiene que cumplirse dos condiciones. Que la duda nació en Reshut Hayahid, en un recinto privado, y que Yesh Bodat Lishael. Muy bien. Seguimos. Dice la Gemara, Rabbi Ishmael amar Rabbi Akiva teruma, umeadarle yu que una, vetule Rabbi Akiva que una minale. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos antes, que eso es lo que dijimos antes, que vamos a volver a eso, ¿sí? Que escuchen bien, Rabbi Akiva dijo que está escrito 3 veces la palabra nitmea en la Torah de Parashá de Sotá. ¿Para qué 3 veces? Dice Rabbi Akiva, uno para enseñarte que la mujer queda prohibida para el esposo, otro para el sospechoso y otra para comer teruma. Viene Rabbi Ishmael y le dice, no, para prohibición de que una no necesitas, lo aprendemos de Calvajomer. Pregúntale, ¿qué tiene que ver? Rabbi Akiva te dijo otra cosa. Rabbi Akiva te dijo prohibición de esposo, sospechoso y terumá. Y tú, Rabbi Ishmael, me dice, no necesitas para casarse con que una. De por sí seguro está prohibido para que una por Calvajomer. Nadie te habló de prohibición de casarse con que una. No entiendo qué estás diciendo, Rabbi Ishmael. Y más, pregúntale a Gemara, Rabbi Akiva, ¿de dónde va a aprender la prohibición de que una? Seguro él está de acuerdo que una mujer sotá está prohibida para un Cohen, no hay duda. Seguro está de acuerdo con el Calvajomer de Rabbi Ishmael. Pero la pregunta es de dónde lo aprende. Lo tiene que aprender de un lugar, porque si lo aprende el mismo Calvajomer de Rabbi Ishmael, ¿en qué discute con Rabbi Ishmael? Eso es lo que la Gemara pregunta. Y la Gemara se enfoca en esa segunda pregunta, ¿de dónde Rabbi Akiva aprendería esta prohibición de que una mujer sotá va a estar prohibida para que una mujer sotá que se le murió su esposo, ¿sí? Sin tomar las aguas, ¿cómo sabemos que va a estar prohibida para la que una? Vejiteima que una lo trijakra. Sharea Saba, Safek Zona, que Zona, hermana Terumana, Mirotibekla, Sharea Saba, Safek Zona, que Zona, dice la Gemara, puede ser que Rabbi Akiva opina que no es necesario un versículo especial, ¿por qué? Porque Sotá, ¿qué es? Sotá es duda, es Safek. Safek Zona, tenemos dudas si fue prostituta o no, si hizo una acción promiscua o no. Y aún así la Torah
Respecto a la prohibición con su esposo, me lo dice como si fuera que no es duda, sino como si fuera que es seguro. Porque ahí está que me lo prohibió, ella está prohibida queda prohibida para el esposo. Y si es como una zona seguro, pues puede ser que por esa misma razón no se puede casar con un Cohen, porque un Cohen no puede casarse con ¿quién? Con una mujer zona. Entonces, pues, por eso no se necesita versículo. Dicen, pero si es así, no me cuadra, porque el mismo Rabbi Akiva dice que se necesita una palabra nitmea, un versículo especial para enseñarnos de que esta mujer queda prohibida para comer terumá. Y si tú me dices que Safek zona, que Safek sota es como una zona seguro, pues no necesitas versículo para decirnos que está prohibida de comer terumá, seguro que está prohibida. Sabemos de que eso no es correcto. Se vuelve la pregunta otra vez, ¿de dónde aprende Rabbi Akiva de que una sotá queda prohibida para quién? Para casarse con un Cohen en caso que se murió su esposo y no tomó las aguas. Ella dice la Gemara, de Rabbi Akiva, arba krae ketive. Had la bal, vehad le boel, vehad le keuna, vehad le truma. Ve Rabbi Ishmael, tlata krae ketive. Had la bal, had la boel, vehad le truma. O keuna te ve con la Homer. Dice la Gemara, te voy a explicar. Escuchen bien. Rabbi Akiva, hasta ahorita nosotros pensábamos de que había nada más cuántas veces escrito nitmea, 3. Uno para el esposo, otro para el sospechoso y otro para prohibir la terumá. Pero no tenemos una todavía para qué. Para prohibición de casarse con un Cohen. Dice la Gemara, hay una cuarta. ¿Por qué? Porque en la Torá está escrito, escuchen bien, im nitmea, 1, 2, nitmaa, 3, venitmaa. Y Rabbi Akiva, doresh vavim. Rabbi Akiva sí agarra la vav. Entonces como si fuera que esta venitmaa se convierte en ¿qué? En 2. Entonces ¿cuántas tenemos? 4. Una para enseñar de prohibición para el esposo, otro para el sospechoso, otro para terumá y otro para casarse con un Cohen. Y Rabbi Ishmael, que no doresh vavim, Rabbi Ishmael, que no agarra esa vav, él dice, hay 3 versículos nada más. Uno para el esposo, otro para el sospechoso, otro para la prohibición de terumá. ¿Y dónde aprendemos la prohibición para casarse con un Cohen? ¿Qué nos dice Rabbi Ishmael? No es necesario. Calva Homer, aprendemos de Calva Homer. Eso es lo que mencionó antes Rabbi Ishmael. Entonces está claro, ambos están de acuerdo en la parte alágica, en la ley, pero la pregunta es cómo lo sacamos, de dónde lo sacamos. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente. Rabbi Ishmael, mi mai de itzerich krali truma, o keunatia ve Calva Homer. Dilma ki itzerich el keuna u truma sharia. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Rabbi Ishmael, que tú me dijiste que el tercero es para enseñarnos, el primero es para el esposo, segundo para sospechoso y tercero para ¿qué? Tercero para la terumá, para prohibición de terumá. Y es una vez que tienes prohibición de terumá, haces kol shiken, cuanto y más para prohibición de que una. Dice la pregunta, la ¿quién te dijo a ti, Rabbi Ishmael? Puede ser que el tercero te viene a decir únicamente la prohibición de que una. Y lo único que queda prohibido es que una, pero para terumá efectivamente queda permitido. O sea, tú tienes el tercer versículo. Los primeros 2 te vienen a enseñar para el esposo y sospechoso. La duda nuestra es el tercero. El tercero tú me dices que es para terumá, y una vez tienes terumá, kol shiken, cuanto y más también para que una. Si terumá está prohibido, también que una queda prohibido. Dice, ¿quién te dijo? Puede ser que el tercero te viene a decir que ¿qué? Puede ser que el tercero te viene a enseñar que está prohibida para que una. Y si ya el tercero te viene a enseñar que está prohibido para que una, no tienes una fuente para prohibir terumá. Y allá no hay kol shiken. El kol shiken es al revés, del otro lado. Así pregunta la Gemara. Amar lach mistabra dumia de balu boel. Ma balu boel mehaim, af terumá naim mehaim. Le apuque que una de la jarmita. Dice Rabbi Ishmael, te voy a explicar. A mí me cuadraría de que el tercer benitmea es similar a los primeros 2. ¿Qué nos enseñan los primeros 2? Una prohibición para quién, escuchen quién, para el esposo y para el sospechoso. La prohibición para estos 2 son prohibiciones que se aplican y se ejecutan, ¿sí? Mientras que vive el esposo, aunque no muera, antes de que muera, o antes de que, inclusive si no murió, ya ella está prohibida para quién, para el esposo y para el sospechoso. Igualmente el tercero nitmea tiene que ser un tipo de prohibición que ¿qué? Que aplica en la vida de ¿quién? Del esposo. Por lo tanto, eso podría ser terumá. Pero que una es únicamente la muerte del esposo. Porque que una, ¿cuándo es que yo le prohíbo a la mujer casarse con un Cohen? No cuando se divorcia del esposo. Porque si se divorcia de por sí está prohibido, porque una divorciada no se puede casar con un Cohen. ¿Cuándo yo le prohíbo a esta mujer casarse? Cuando se muere el esposo, ahí es cuando va a regir una prohibición de que, aunque no hay prohibición general de divorciada porque se murió su esposo, ¿sí? Queda prohibida porque fue sotá. Entonces vemos que la prohibición de sotá, la prohibición que se case con un Cohen es únicamente cuando se muere el esposo, no en la vida del esposo. Entonces, yo quería decirte que el tercero es un caso, un tipo de prohibición similar a las primeras 2 que aplican y se ejecutan cuando en la vida del esposo. Por eso te enseño que el tercer versículo es para prohibirte terumá, que eso es inclusive si se divorcia, en la vida del esposo también aplica la prohibición de terumá, ¿sí? Y una vez que tengo terumá, puedo hacer kol shiken para la prohibición de que una. Rabbi Akiva,
Dumia de Balu Boel Letle. Y Rabbi Akiva, él dice que no es necesario que el tercero sea comparado a los primeros dos, no tiene que ser en la vida del esposo también la tercera prohibición. Por lo tanto, según Rabbi Akiva, si era necesario, si te iba a decir que el tercero es para qué, para prohibición de que una. Entonces, ¿cómo vas a aprender terumá? Por eso él te dice, no, pero hay una vav extra. Esa vav extra te hace un cuarto para enseñarte que también terumá queda prohibido. Seguimos. Bueno, mejor vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.